El año 1992 se estrenó una serie que a todos nos impactó. Las crónicas del joven Indiana Jones llegaban a Canal 13, me acuerdo, con una publicidad increíble, vasos, eh, un montón de merchandising que era súper interesante y que queríamos tenerlo porque veníamos de la trilogía original. Había terminado con La Última Cruzada. Y La Última Cruzada había una escena inicial donde mostraban a un jovencísimo Indiana Jones entre comillas, sus primeras aventuras, ¿ya? Era como su historia de origen, cuando recibe el gorro, cuando aprende a usar un poco el látigo, cuando se le hace la herida característica de la pera, del mentón. Era como una historia de origen muy interesante, pero la gente como que tenía más ganas, incluso, como cuentan en la realización de esa película, le preguntan, oye, ¿cómo habrá sido la infancia de Indiana Jones? Para llegar a ser como fue, porque no solamente fue lo que vimos en la película, sino que probablemente tiene que haber tenido otras aventuras. Y John Lucas le quedó dando vuelta esta idea en la cabeza, y sumado al hecho de que estaba muy comprometido con la educación, tenía dentro de su productora, de Lucasfilms, tenía un pedacito dedicado a la educación narrativa, así como un teleduc. Tenía algunas cosas que producía, le quedó dando vuelta y dijo, ya, voy a hacer un programa educativo y voy a aprovecharme de este personaje Indiana Jones para ir contando los inicios del siglo XX. Los grandes personajes del inicio del siglo XX los voy a tener en esta serie. ¡Wow! Y se sentó y ideó una línea de tiempo cronológica aproximadamente con 70 aventuras, 70 puntos, 70 gente que iba a conocer. Y empezó a planear esta serie. Bueno, a nosotros vimos esta serie que el año 92 se estrena en Estados Unidos, con un primer capítulo de doble duración, era prácticamente una película, que por supuesto eran dos capítulos juntos, y vamos a tener en ese capítulo, en ese intro, todas las características que iba a tener la serie. Primero, que el relator iba a ser el mismo Indiana Jones, pero viejo, ya con 90 años o más, trabajando de curador en un museo, con un parche, estaba con un ojo menos y con un bastón. Y a los Forrest Gump podía estar en cualquier lugar en los capítulos siguientes, podía estar en el médico esperando, podía estar en una cola en un banco, no sé, y pasaba algo que se acordaba de una historia antigua y empezaba a contar la historia. Ese personaje ya está totalmente descanonizado, ya no existe, en las ediciones posteriores ya desapareció, pero era bien interesante ver a un Indiana Jones viejo, 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 de 90 años, cascarrabia, un poco como lo vimos en la última película, pero peor, con su gorro todavía. Y él nos introducía en su primera aventura, donde contaba su origen, cuando nació, dónde nació, mostraba a los papás, y que a la edad de 10 años, el papá, como era tan famoso, un estudioso de la literatura medieval, lo invitan a un viaje por el mundo para dar charlas. Generalmente es Europa, África y Asia. Le invitan a un montón de lugares a dar un montón de charlas, por lo tanto se va toda la familia, pero a él tienen que seguir educándolo, por lo tanto le contratan a una institutriz, ¿ya? La señorita Seymour, que es una vieja que le enseña todo, le enseña mucha historia, le enseña los idiomas, le empieza a enseñar todas las cosas, le enseña lo importante que es saber historia y saber las costumbres de cada lugar, ¿ya? Empieza a hacer esa parte. Y el primero de los viajes va nada menos que a Egipto a descubrir, ayudar a descubrir algunas tumbas egipcias, ya, de algunos sarcófagos. Y ahí conoce a Howard Carter, el mismo que en unos años después iba a descubrir la tumba de Tutankamón. Por lo tanto, la historia gira en una especie de Tutankamón porque descubren una tumba que está, se supone, asociada a una maldición, y hay una joya que finalmente esa joya, eh, unos
ladrones se la llevan, y ahí queda esa primera parte, ese primer capítulo. Entonces, como que dicen, bueno, que lata los que estaban escuchando, que son unos gente mucho más joven, que lata que esta, nunca se supo qué pasó con esa joya. Y él dijo, no, pero nada que ver, esa joya tiene una segunda parte, tiene un final, pero hay que recorrer unos años y llegar a cuando él ya tenía como 16, 17 años y estaba en las huestes de Pancho Villa, en México. Y ahí se salta en el tiempo y ahí está en México, viajando como de vacaciones, y que por esas cosas termina en el ejército de Pancho Villa luchando. Y eso lo vemos también comentado en la Carabela de Cristal. Y ahí termina esa historia. Bueno, ese fue el primer capítulo. Después de los capítulos siguientes, se iban alternando casi al azar, eh, momentos en que él era más niño, con 10 años, en momentos que era más grande, con 16, 17 años. Cuando era niño eran los capítulos probablemente más fome, pero sí más entretenidos porque iba a más lugares, ¿ya? Conocía lugares distintos, iba a China, iba a Rusia, iba a Viena, ya, iba a Marruecos. Pero conocía a gente ahí que era importante, escritores. En Viena conoció a Sigmund Freud viejo, iban como una comida, así como, y le ayudó, me acuerdo, se enamoró de una princesa y le ayudó a como a hacer como una psicoterapia, un poco para que ayudarla a superar esa ruptura. Después, cuando se salta a los capítulos que al azar, que eso es muy que retomó después George Lucas en Clone Wars, que tomaba elementos cronológicos desordenados y que después había una orden, un orden específico que uno tenía que buscar en internet como para poder seguirlo en forma cronológica. Aquí también, la emisión, la forma en que se emitieron estos capítulos es absolutamente desordenado. Después del capítulo de Pancho Villa, termina conociendo a un belga que se llama Remy, que con él se van a pelear a la Primera Guerra Mundial. Y ahí existe todo un arco que es muy interesante, que es cuando tiene ya 16 años y que él participa en la Primera Guerra Mundial como un soldado belga. Él se cambia el nombre, ¿ya? Y participa y están todos los frentes, está en Verdún, está en el frente oriental, está en África, en todos lados. Está pilotando un avión, está en todas partes, eh, participando en la primera, como espía, conoce a Matahari. Entonces todo ese arco es súper bueno, y yo creo que es la gran importancia y lo más entretenido que tiene esta serie. Todo el arco de la Primera Guerra Mundial, porque te la cuenta completa. Y es un episodio de la historia que no está tan narrado en todas partes. O sea, la Primera Guerra Mundial versus la Segunda, por supuesto que es mucho más pequeño la cantidad de series, de películas que existen. Entonces aquí la ambientación perfecta, los personajes perfectos, la música es muy buena, muy buena. Entonces, tiene una calidad muy alta esta serie. Y en una tercera parte, ya termina la guerra, vuelve a Estados Unidos y se empieza a buscar qué estudiar. Termina el colegio y quiere estudiar, y entonces tiene que hacer algunos trabajos previos. Y entonces está trabajando en un estudio de Hollywood, como camarógrafo, trabaja en un bar en Chicago, donde conoce al Capone, etcétera. Es decir, sigue conociendo gente en distintas cosas y termina, por supuesto, en 1920, justo antes que va a entrar a la universidad a estudiar arqueología. Entonces, tenemos todo un recorrido de la vida de Indiana Jones desde 1908 o 9 por ahí, desde los 9 años más o menos, 9, 10 años, hasta el 1920, ya con 20, 21 años. Ese es el periodo de tiempo que está contado en esta serie que originalmente se llamaba Las Crónicas del Joven Indiana Jones y que después, bueno, para terminar la historia de la emisión por televisión, fueron 3 temporadas que la dieron entre el 92 y el 96. Estas 3 temporadas finalmente fueron canceladas.
quedaron muchas historias sin contar. Quedaron en esa tapiz de fechas que le había hecho John Lucas, que había intentado hacer una especie de vida de Indiana Jones. Quedaron cosas sin contar en el futuro, por supuesto, cerca ya cada vez más cerca del año 35, que era la primera película. Por ejemplo, cuando estaba estudiando y conocía al profesor Ravenhood, el papá de Marion, se supone que en un capítulo que iba a estar dedicado en unas excavaciones en Jerusalén, iba a estar. Y así, iba a conocer un montón de cosas, no solo personajes históricos, sino que personajes que tenían que ver con su propia historia. Pero lamentablemente quedó cortada, no pudieron terminar, pero sí le dieron un orden finalmente cuando se editó en video, primero, y después pasó a DVD. En video ya hicieron el ordenamiento, eliminaron a este Indiana Jones viejo, ya no existe, hicieron que se juntaran dos capítulos. Y eso es bueno y es malo, porque en general muchos de los capítulos, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial o después posteriores a ello, eran capítulos dobles. Entonces básicamente juntaron eso y hicieron una película. Es una película de hora y media. Entonces en esos quedaron súper bien. Entonces una película que cuenta una historia determinada. Sin embargo, hay algunos capítulos que eran sueltos. Por ejemplo, cuando era un niño, cuando iba a Viena, cuando iba a China, etcétera, cuando iba a Barcelona. Entonces juntaron esos dos y quedaron mal, porque no tienen ninguna coherencia. Termina uno, hay como un barrido, como que muestran un paisaje y como que viajaron y como que están en otra parte. Entonces como que queda muy rara esa sensación. Estos son los capítulos de Cabros Chicos. Entonces yo recomiendo que los capítulos de Cabros Chicos en general son entretenidos, pero son más para un público muy infantil. Eso sí es cierto. En cambio, los capítulos cuando ya está en la Primera Guerra Mundial y posterior, son capítulos ya que puede ver todo el mundo, ¿ya? Y que tienen mayor importancia a cómo se va formando esta personalidad de Indiana Jones adulto, ¿ya? El niño, si quieren lo omiten, lo vean el primer capítulo para cachar de qué se trata nomás, el de las tumbas, pero después ya si quieren saltárselo inmediatamente, después ya no es necesario que lo sigan viendo. Em, Hay un capítulo súper interesante, por ejemplo, este del blues que yo les comentaba, donde conoce al Capone en Chicago, que es prácticamente el final de la serie, actuó Harrison Ford. En vez de estar este viejo haciendo la introducción a contar alguna historia que ocurrió en su niñez, estaba Harrison Ford vestido de Indiana Jones con una barba, así. Supone que en los años 50, pero estaba con una barba, eh, atrapado en unas montañas y tocando saxo. Y ahí como que se acordaba que él tocaba saxo y que eh, eh, había estado metido con el tema del jazz. Y ahí va al pasado y después termina todo el capítulo y vuelve a terminar la historia que estaba contando originalmente. Eso es como bien entretenido. Y esa se mantuvo. Esa no la retiraron. Mantuvieron la. Por lo tanto, ese sí que es canon. Es canon esa aventura, esa historia. Y cuando hicieron este ordenamiento de capítulos, ahí los dividieron en tres periodos. Los primeros años, que son cuando era niño, después viene la Gran Guerra y después viene la posguerra. ¿Sí? Entonces hicieron como tres temporadas, inventaron tres temporadas, que no existía como tal, pero inventaron tres temporadas, porque estas tres temporadas que se hicieron originalmente eran totalmente desordenadas. Se hicieron un total de 44 capítulos, ¿ya? 44 capítulos que se juntaron en 22 películas. Entonces son 22 películas de hora y media. Esa es como la duración total del joven Indiana Jones. Una serie, pero carísima. Carísima porque George Lucas, como siempre, no escatimaba en gastos. Era una serie que sí la costeaba él, pero por supuesto tenía el apoyo de la tele, ¿cachai? De la ABC. Era el canal que lo transmitía. Una época en que todavía no existían los streaming ni nada. Se grabaron durante 50 semanas, un año entero, recorriendo el mundo.
Eso que era verdad que decían en las películas de Indiana Jones, una película grabada en 3 continentes, aquí era verdad, lo grabaron en todos los continentes, iban a los lugares para hacer todos los exteriores. Y aquí también fue un laboratorio, porque no solamente se dedicaron a darle gran calidad del punto de vista de la historia, del punto de vista de las actuaciones, sino que también una gran calidad del punto de vista de los efectos. Y que fue un laboratorio para lo que se venía después. ¿Qué vino después? La amenaza fantasma. Aquí, de esta serie, nace Rick McCollum, que es el productor que estuvo a cargo de toda la trilogía precuela junto con George Lucas. Hicieron experimentos, por ejemplo, que siempre me voy a acordar, que salió incluso en un programa de tele, que de noche, grabaron de noche una escena en un exterior y en postproducción le hicieron como que fuera de día. Le cambiaron el fondo como que era de día. Entonces, esas fueron como pequeñas innovaciones que en ese tiempo eran carísimas, eran solamente propias de las películas y no de las series. Ahora que nosotros vemos algo tan común, por ejemplo, cambiaban los fondos, ponían los fondos como que eran edificaciones más antiguas, le quitaban, por ejemplo, los cables que no debían haber, etcétera. Eso que para nosotros es tan común, tan normal y tan barato, eventualmente antes era súper caro y era exclusivo para las películas. Y todas esas cosas empezaron a ser como una forma de preparar el terreno para una idea mayor que finalmente era las precuelas de Star Wars. Por lo tanto, esa también es una gracia importante de esta serie. Que cuando salió un video y después en DVD, le cambiaron de nombre. Ya no se llamaba Crónicas del joven Indiana Jones, sino que se llamaba Las aventuras del joven Indiana Jones. Cambiaron de nombre. Probablemente por el hecho de que ya le quitaron el viejo. Entonces pasaban a ser prácticamente como historias individuales que no contaba, que no se acordaba el viejo, sino que eran historias, cosas que habían ocurrido. Durante muchos, muchos años era canon, todo lo que había pasado, ¿ya? Hasta que fue comprado por Disney y Disney la tiene en Estados Unidos dentro de Disney Plus, pero el resto del mundo no la tiene. Por lo tanto, no se sabe bien si es o no es canon todo lo que pasó. ¿Y por qué es interesante considerar esto? Porque hay un capítulo que se llama El tesoro del pavo real, del ojo del pavo real, que van a Asia, ya grande, ya de adolescente, con Remy, y buscan un tesoro que es un diamante grande. Por mucho tiempo, y no ha sido desmentido, y es más, ha sido como, eh, no fundamentalmente canonizado, pero sí la entrada, sí es muy buena idea eso, que ese mismo diamante era el que finalmente se le pierde en ese capítulo y que finalmente en el año 35 es el que rescata y empieza la película del Templo de la Perdición. Por lo tanto, sería como una precuela, entre comillas, de la búsqueda de ese diamante por parte de Indiana Jones, que partió ya muy joven su relación con este diamante. Entonces, ese capítulo probablemente es el más importante que uno te podría ver. Si uno dice, ¿cuál veo de todos estos capítulos? Ese, el tesoro del pavo real, más el del inicio, con Egipto, donde conoce a Howard Carter. Conoce a Howard Carter y conoce a Lawrence de Arabia. Es súper interesante porque Lawrence de Arabia tiene una personalidad que es muy parecida y le enseña muchas cosas a cómo es Indiana Jones adulto, un arqueólogo, aventurero, etcétera. Entonces, eso es muy interesante ese primer capítulo. Y eso yo lo quería contar. Es una serie joya, es una serie que realmente vale la pena ver. Eh, Queda con buen sabor uno después de verlo respecto al Día del Destino, pero sí está difícil de encontrar. Esperemos que la pongan prontamente en Disney, por último, como leyendas, no sé, antes de que reinicien lo que tengan pensado hacer con Indiana Jones. Pero es muy probable que yo creo que van a hacer lo que inicie después de terminada su educación como arqueólogo. Todo este periodo de tiempo lo van a dejar fuera. Pero nosotros sabemos que ya él participó en la Primera Guerra Mundial y después ya grande en la Segunda, o sea, él participó en las dos guerras.
Así que es una serie también de las favoritas que yo vi en esa época, en esos años 90, y yo se las quiero recomendar. ¿Ya? Nos vemos. Chao.